Estaba lloviendo mucho afuera y me había olvidado de traer mi paraguas. Cuando volví a casa del trabajo bajo la lluvia, me empapé. Bajo la farola vi a un hombre de traje gris con un paraguas grande y me sonreía. Me extendió su paraguas, invitándome a unirme a él dentro del mismo. Era lo suficientemente grande para 2 personas. Cualquier otro día hubiese seguido caminando, pero llovía tanto que no tenía muchas opciones. Le agradecí que compartiera un poco de espacio para mí bajo su gran paraguas y ambos nos quedamos ahí parados mirando la fuerte lluvia que caía sobre el suelo. En ese momento, recordé una historia que mi abuela siempre me había contado cuando era pequeño. Había una leyenda urbana llamada el hombre del paraguas acerca de una persona que aparecía frente a otras personas que necesitaban protección contra las fuertes lluvias. Mi abuela siempre me dijo que nunca me metiera bajo el paraguas y que compartiera el espacio con la persona que estuviese sosteniéndolo. Una vez que lo haces es muy difícil escapar de él. En esos momentos estarás demasiado contento y cómodo para huir o alejarte. La lluvia y las condiciones climáticas solo empeorarán, lo que te obligará a permanecer bajo el paraguas del caballero. Comencé a sentirme bastante cómodo mientras estaba ahí de pie, recordando la vieja historia. ¿No es extraño? Reflexioné para mí mismo. No podía oír ningún sonido de lluvia cayendo sobre el paraguas. Afuera llovía mucho, pero dentro de ese círculo de paz no podía oír ningún sonido de la tormenta. Cuando hablé en voz alta, mi voz hizo eco. Recordé algo más que mi abuela me dijo sobre el hombre del paraguas. Si me encontraba bajo su paraguas, debía salir tan rápido como pudiera. No importa lo mucho que el paraguas trate de mantenerme allí. Se hizo más difícil a medida que la lluvia comenzó a hacerse más fuerte y parecía estar golpeando el suelo aún más. El viento se levantó afuera y sopló la lluvia en ángulo. Pero de alguna manera el espacio bajo el paraguas permaneció seco y no pude sentir las ráfagas de aire. Mi abrigo ni siquiera se agitaba. Cuando vi la lluvia que caía del cielo a nuestro alrededor, me imaginé que era cálida y exactamente igual que las lágrimas humanas. Tengo que irme. Finalmente, pude decir las palabras en voz alta. No tienes que irte, me respondió el hombre. En ese momento su paraguas comenzó a aumentar de tamaño como si nos estuviera encerrando a los dos y los pedazos finales de su paraguas comenzaron a afinarse. Mi visión parecía oscurecerse, pero cuando miré alrededor vi que la lluvia se estaba poniendo roja. ¿Eso era sangre? Definitivamente ya no quería salir de la protección de aquel paraguas, pero entonces vi a mi familia, primos, amigos y otras personas que conocía bajo la lluvia mirándome fijamente y con esas caras tristes y en blanco. Mientras los miraba, vi a mi abuela afuera bajo la lluvia y me di cuenta de que era imposible, porque ella había muerto hacía muchos años. Ella me gritó. Oí su voz atravesar el velo de su hechizo y recobré el sentido. Salí corriendo debajo de su paraguas y no me importaba lo que caía encima de mí. Entré en pánico y corrí tan fuerte como pude y llegué a la mitad de la cuadra antes de mirar atrás. Pero la lluvia había cesado. El sol estaba saliendo ahora y podía ver un arco iris en el cielo. El hombre del paraguas se había ido. Yo soy el documentalista y esto fue El hombre del paraguas. Gracias y hasta la próxima.